Marquen sus calendarios. Pronto sabremos la sentencia que una jueza federal dará a Sean Diddy Combs tras ser declarado culpable este verano de 2 cargos de prostitución. Sus poderosos abogados defensores están pidiendo su liberación, ya que consiguieron que algunas personas famosas escribieran cartas de apoyo para el fundador de Bad Boy Records. Analizamos quiénes aún apoyan a Diddy tras ser absuelto de los cargos más graves de conspiración y tráfico sexual. Gracias por estar en Law and Crime, soy Elizabeth Milner. Los abogados de Diddy escribieron en una presentación reciente ante la corte que su cliente ya ha sido suficientemente castigado, pero ¿estará de acuerdo el juez la próxima semana cuando sentencie oficialmente al magnate? ¿O eso importará? Aún podría haber posibilidad de un nuevo juicio. Hace más de un año que Sean Diddy Combs está encarcelado en un centro federal en Brooklyn, Nueva York. Antes del juicio, sus abogados pidieron su liberación previa, pero fue negada cada vez, incluso tras ser condenado solo por cargos de la ley Mann o transporte para prostitución que los abogados de Diddy atribuyen a un estilo de vida alternativo. Pero la jueza aún así mantuvo al magnate tras las rejas en espera del resultado de su sentencia. En su fallo, el juez Arun Subramanian escribió: aunque Combs pueda argumentar en la sentencia que esta evidencia debe ser descartada y que lo que ocurrió no fue más que un caso de personas liberales utilizando los servicios voluntarios de acompañantes para su placer mutuo. El gobierno afirma que Cassie Ventura y Jane fueron golpeadas, coaccionadas, amenazadas, engañadas y victimizadas por Combs en estos eventos. El juicio federal de Diddy tuvo testimonios impactantes casi todos los días. Sin embargo, fue absuelto de 3 de 5 cargos federales. Sin embargo, sus colegas de Hollywood no lo recibieron públicamente con los brazos abiertos. Algunos lo apoyan antes de su sentencia, como su exnovia Carisha Brownlee, conocida como Young Miami. Ella escribió: mi nombre es Carisha Brownlee. Soy madre, hija, hermana y artista de hip hop reconocida públicamente. Quiero dejar en claro que no puedo hablar ni defender nada que haya sucedido antes de que conociera a Sean Combs. No apruebo malas conductas, solo hablo desde mi experiencia y del hombre que conocí en estos 4 años. Uno de mis recuerdos más significativos fue cuando me llevó a mi primera Met Gala. No se trataba solo del evento, sino de lo que representaba. Sean siempre ha priorizado abrir puertas para personas negras, asegurando que seamos vistos, escuchados y valorados en espacios donde antes fuimos excluidos. Esa noche me recordó que pertenecemos a cada sala, a cada mesa y a cada conversación. Él siempre me ha animado, y a muchas otras personas, a soñar en grande, caminar con confianza y nunca disminuir quiénes somos para hacer sentir cómodos a los demás. También lo he visto hacer un verdadero trabajo interior. Decidió internarse en manejo de la ira, iniciar terapia y comprometerse con su sanación física. Eso requiere fuerza, humildad y autoconciencia. No lo hizo para aparentar. Lo hizo porque quería crecer y ser mejor persona. En mi experiencia personal, Sean no es un peligro ni una amenaza para la comunidad. Es un hombre de Dios que eleva, apoya e inspira a quienes lo rodean a ser mejores en mente, cuerpo y espíritu. Pero sobre todo, es un padre admirado por sus hijos. Te necesitan, tu amor y guía son esenciales para ellos. De verdad creo que él debe estar en casa con su familia, las personas que más significan para él y que siguen siendo su mayor fuente de propósito y fortaleza. Juez, él es un buen hombre. El productor musical Dallas Austin escribió en parte que, a medida que he llegado a conocer a Sean a lo largo de los años, él se ha convertido en un hermano para mí. Siempre lo he visto como un hombre de dedicación inquebrantable a sus seres queridos, a su familia, especialmente a su mamá y a sus hijos. Es un padre devoto para quien la familia siempre es lo primero y el equilibrio que mantiene entre su vida personal y profesional es tanto inspirador como admirable. El exestrella de Love and Hip Hop y productor musical Stephen Jordan, Stevie J, escribió: trabajando 30 años en el entretenimiento y siendo amigo de Sean, ambos enfrentamos desafíos con la ira y las drogas. Yo asisto a terapia y tomo precauciones para no recaer en la adicción. Estoy orgullosa de Sean. Leí que está limpio, sobrio y en terapia de manejo de ira para mejorar, porque todos fallamos pero podemos corregirnos y evitar viejos hábitos. Eso es solo la punta del iceberg. La defensa presentó más de 65 cartas de apoyo a favor de Combs ante el juez. También hay cartas de cada uno de sus hijos, con la excepción de su hija, que es una niña pequeña. La madre de su hija menor, Dana Tran, así como su mamá, su hermana y la madre de su hija Chance, escribieron cartas de apoyo. Entonces, ¿el juez estará del lado del mismo hombre cuyo lema alguna vez fue chico malo de por vida al momento de dictar sentencia?
Su defensa envió al juez casi 200 páginas explicando por qué no debería estar en la cárcel. Algunas razones incluyen al jurado, pues varios miembros fueron noticia durante y después del juicio. Por ejemplo, el jurado número 6 fue retirado del caso porque los fiscales se preocuparon por sus declaraciones inconsistentes sobre su domicilio durante la selección del jurado. Después, otro jurado tuvo problemas de salud y el juicio se detuvo un día porque experimentó vértigo camino a la corte. Luego estuvo el jurado suplente que no deliberó, pero aún así le dijo a Cable News Network que habría llegado a la misma conclusión. Aunque el jurado, identificado solo como Jorge, no entró a la sala de deliberación, estuvo presente todos los días del juicio y fue de las pocas personas en el mundo que vio los videos extraños. Le dijo a Laura Coates de Cable News Network que los videos sexuales no eran tan explícitos, sino bastante suaves. Solía frotar aceite y similares, pero nada muy explícito. El jurado fue obviamente bastante importante en el resultado del veredicto en este caso, especialmente porque los miembros del jurado que sí deliberaron no lo declararon culpable de conspiración, ley de organizaciones corruptas e influenciadas por el crimen organizado ni de tráfico sexual. Ahora la defensa planea usarlo a su favor. En la presentación, el equipo de defensa de Diddy señaló que el jurado rechazó la idea del gobierno de que la señorita Ventura y Jane fueran víctimas de tráfico sexual. El jurado consideró creíbles las pruebas de que la señorita Ventura y Jane participaron entusiasta y voluntariamente en la actividad sexual que originó el caso. No repetiremos el juicio ni explicaremos por qué los veredictos de no culpabilidad por tráfico sexual y conspiración, ley de organizaciones corruptas e influenciadas por el crimen organizado fueron justos y respaldados por pruebas, ni detallaremos por qué los argumentos del gobierno sobre fuerza, fraude o coerción eran infundados. Basta con decir que el jurado ya evaluó la solidez de esas pruebas y que no son relevantes aquí ni deberían influir en la sentencia. Ahora sus abogados argumentan que Diddy y su novia, específicamente Cassie y Jane Doe, eran todos adultos cuando participaron en las noches de Wild King, noches de hotel o freak-offs. La defensa afirma que Combs mantuvo relaciones serias con esas mujeres y que las experiencias sexuales con otros adultos fueron consensuadas. Y argumentan que él no se benefició de ninguna manera de estas noches de hotel o freak-offs, como normalmente lo haría un acusado bajo la ley Mann. En todo su juicio se mencionaron las drogas repetidamente, incluso en la reciente audiencia. Los abogados de Diddy dicen que las drogas y su vida de celebridad influyeron en su conducta. Ellos escribieron, sin restar gravedad a la conducta del señor Combs, esto es en gran parte una historia de sexo, drogas y rock and roll. El señor Combs tuvo graves problemas de abuso de sustancias durante toda la conducta delictiva y participó en un estilo de vida de celebridad de alto voltaje. La señorita Ventura lo hizo por su cuenta, no por el señor Combs. Jane consumió éxtasis y otras drogas voluntariamente con el señor Combs, lo que formó parte de su relación. Durante el juicio, la defensa sugirió que lo ocurrido en 2016 en el Hotel Intercontinental fue por un lote malo de drogas. En el nuevo documento, la defensa de Diddy afirma que la golpiza a Cassie en el Hotel Intercontinental fue una de las pocas veces que Combs fue violento durante su relación con Cassie. Esto a pesar de que la propia Cassie testificó que no podía recordar cuántas golpizas hubo porque fueron demasiadas. En este documento reciente, la defensa afirmó que la violencia no fue unilateral. Sin embargo, la señorita Ventura testificó que hubo ocasiones en las que ella inició peleas físicas con el señor Combs. En una ocasión, por ejemplo, ella le dio un puñetazo en la cara al señor Combs. El señor Combs es el primero en decir que la violencia doméstica contra la señorita Ventura es inexcusable. El jurado determinó que no es cierto que la violencia o coerción estén relacionadas con los freak-offs. Ahora, parte de la razón por la que el juez lo mantuvo tras las rejas en espera de la sentencia fue porque él admitió haber sido violento físicamente con Jane tan recientemente como en junio de 2024, 3 meses antes de su arresto. Jane testificó que ella inició ese altercado físico y admitió haberle arrojado cosas, llamándolo pedófilo y monstruo después de golpearlo en la cabeza. La defensa afirmó que para ese momento el señor Combs estaba intoxicado tras beber champán y varios shots de tequila. El señor Combs sabe que la violencia física contra una mujer es inexcusable, pero el jurado rechazó el argumento de que la violencia hizo que Jane participara en una noche de hotel. Durante la presentación judicial, la defensa del magnate sostiene que su condena difiere de otros casos de la ley Mann, donde el GOJ solo acusa por tráfico sexual de menores o participación en prostitución comercial como proxenetas o servicios de acompañantes. Escribieron, cito, en otras palabras, solo el 1% de los casos de la ley Mann que identificamos involucraron a los llamados compradores o clientes.
Ese número por sí solo dice mucho y corrobora la conclusión de que el DOJ no busca encarcelar a los acusados bajo la ley Mann que simplemente compran servicios de prostitución. En el juicio, los testimonios revelaron lo que hacen algunos acompañantes masculinos o animadores en fiestas privadas o noches de hotel. Eso fue gracias al testimonio de Daniel Phillips y Sherry Hayes, la castigadora. La defensa de Didi argumentó que este es el único caso que han identificado donde los fiscales afirman que hombres adultos profesionales y con consentimiento fueron víctimas de la ley Mann, escribiendo: el gobierno ahora afirma que los acompañantes masculinos eran víctimas del señor Combs, pero este es aparentemente el único caso en la historia de la ley Mann donde el gobierno ha argumentado que acompañantes o animadores masculinos adultos profesionales y con consentimiento que ganaron miles de dólares fueron víctimas. La ley Mann originalmente no consideraba a los hombres como víctimas, y el Congreso nunca anticipó tal aplicación de la ley. Ellos argumentan que el tiempo que él cumplió ya ha sido suficiente castigo, especialmente por haber estado en el NDC de Brooklyn. Su equipo argumentó que el magnate es sometido rutinariamente a violencia, tanto dirigida hacia él como hacia otros. Ellos señalan un ejemplo de hace menos de 2 semanas, escribiendo: el 12 de septiembre, por ejemplo, la defensa estaba en medio de una videollamada legal con el señor Combs, la cual fue terminada abruptamente a las 2 de la tarde, por un apuñalamiento que mantuvo el lugar cerrado varios días. Dicen que en el MDC las condiciones de vida siguen siendo inhumanas, con encierros frecuentes y otras situaciones horribles. Se enumeran 10 ejemplos diferentes de cómo ha sido realmente la vida de Didi tras las rejas, muy lejos de su vida de lujo, incluyendo suicidios constantes. Mira, esto significa que cada 10 horas el señor Combs debe presentar su tarjeta de identificación a los guardias para demostrar que está vivo y bien. Acceso limitado a agua limpia. El señor Combs suele calentar el agua para poder beberla sin enfermarse. Dormir en un dormitorio a menos de 60 centímetros de otros reclusos, con baño sin puerta en la misma habitación. El señor Combs no ha respirado aire fresco ni sentido el sol en su piel en casi 13 meses. Suele cojear por una dolorosa lesión de rodilla que necesita cirugía, la cual no ha recibido bajo custodia federal. Falta de acceso a comida saludable o comestible, lo cual es esencial para las personas prediabéticas. El señor Combs ha sobrevivido comiendo carne de cerdo, pollo y res procesada y caducada, que a veces puede tener gusanos. Falta de ejercicio con pesas o equipo adecuado. Sin terapia física para sus lesiones en hombro y rodilla, sin lavadoras ni secadoras funcionales y temperaturas extremas, ya sea frío o calor intenso. Tras su juicio y las numerosas demandas en su contra, sus abogados dicen que su legado está destruido. Alegan que por la mala publicidad y acusaciones rechazadas por el jurado, enfrenta casi 100 demandas, la mayoría de personas que no conoce, con afirmaciones inventadas por quienes buscan aprovecharse de la caída del señor Combs. Desafortunadamente, estas demandas han involucrado a su familia, ya que su madre de 84 años ha sido demandada en varios estados por diferentes personas y sus hijos también han sido demandados junto con el señor Combs. Ellos escriben: aunque la vida en el MDC sea difícil, el señor Combs ha tenido muchas otras pérdidas. Desde su encarcelamiento y condena por la ley Mann, estas y otras consecuencias colaterales en su vida han sido personalmente devastadoras. Ha estado separado de su familia, tiene crecientes deudas legales por la acusación y por defenderse de demandas que fueron el resultado directo de la conferencia de prensa perjudicial del fiscal de los Estados Unidos, Damian Williams, anunciando este caso, y ha vivido en el MDC por más de un año, a pesar de tener toda la intención de luchar este caso desde el primer día. Sus abogadas mencionan otros casos donde su vida fue desmantelada sistemáticamente. Tras la demanda de Cassie y otras posteriores, sus empresas dejaron de operar igual y tuvo que despedir a más de 1,000 empleados. Según el documento, algunos empleados no hallaron trabajo por su vínculo anterior con el magnate. Su caso federal también ha tenido consecuencias devastadoras para sus hijos. Fueron cancelados y perdieron oportunidades de negocio. El programa familiar en Hulu fue cancelado tras la demanda de Cassie. También fue removido de las juntas de 3 escuelas charter que fundó. Le retiraron su doctorado honorario de la Universidad Howard y tuvo que devolver la llave de Nueva York. Y tuvo que renunciar a su cadena de televisión Revolt, que, según la demanda, era una de las 2 cadenas de televisión negras en Estados Unidos. En resumen, la defensa espera que el juez le dé una sentencia de 14 meses, lo que permitiría salir de la cárcel antes de las fiestas. Hasta ahora, los fiscales no han presentado recomendaciones para su sentencia, pero antes afirmaron que tiene un historial extremo de violencia y que minimizar su conducta muestra que sigue siendo muy peligroso. Entonces, eso fue mucho, ¿verdad? Mucho lenguaje legal, muchas páginas por revisar.
Desglosemos esto con la abogada defensora penal Safa Robinson. Ferrer, Safa, siempre es un gusto verte. Gracias por acompañarme. Retrocedamos un poco. La sentencia de Didi se acerca y necesita apoyo. La defensa mandó varias cartas, incluso de Young Miami, Dallas Austin, Sede Hot, las madres de Love y Chance, su mamá, su hermana y todos sus hijos, menos el menor. ¿Pero qué opinaste de las cartas de apoyo? No me sorprende ver cartas de apoyo aquí. De hecho, eso es bastante típico cuando está a punto de comenzar la sentencia, o al menos 1 o 2 semanas antes de que empiece la sentencia. Y muchas veces los acusados y sus clientes presentan cartas en nombre de familiares y seres queridos, dándole al juez una imagen más clara de quién es esta persona en general o quién es esta persona y lo que significa para su familia y sus seres queridos. Eso forma parte de un memorando de mitigación o sentencia presentado al tribunal para buscar una condena menor o mostrarle al juez que la persona es buena. Sabes, los errores pasan o suceden cosas malas, pero él ya se ha reformado y rehabilitado y nosotros como su familia lo necesitamos de regreso. ¿Y te sorprende que más personas famosas no hayan salido al frente para posiblemente también expresar su apoyo a favor de Didi? Me sorprendió ver solo 3 nombres destacados: Dallas Austin, Young Miami y CBJ. ¿Te sorprende que otras personas famosas, como Jai, que fue a la corte ese día, tampoco hayan mostrado apoyo con cartas? En realidad, no me sorprende mucho que no hayamos escuchado más de otras celebridades, porque creo que cualquiera que tenga un buen equipo de relaciones públicas les va a decir que se mantengan alejados de esto y que no den ninguna opinión al respecto. Me sorprende un poco que no hayamos escuchado nada de Jai, pero bueno, esa es su decisión. Por supuesto, él ha mostrado su apoyo durante todo el juicio y cualquier persona que esté dispuesta y quiera apoyar al señor Combs durante la fase de sentencia y proporcionar un memorando o una carta disculpa, entonces puede hacerlo. Pero creo que considerando lo que la defensa ha presentado ante el tribunal, ha habido una cantidad significativa de cartas y cosas de esa naturaleza de las que el juez puede basarse para obtener otra perspectiva del señor Combs, tal vez diferente de lo que el juez ha escuchado en el juicio. ¿Crees que alguna carta influyó en tu opinión sobre lo que escuchamos en el juicio y lo que ocurrió después o incluso antes de que empezara, cambiando tu perspectiva? Sentí que todo se sentía un poco repetitivo. Creo que la carta más cautivadora que tuve la oportunidad de leer fue la de su mamá, y ella hace un muy buen punto. Ella es una mujer de 85 años o de mediados de los 80. No sabe cuánto tiempo le queda en esta tierra. Así que una de las cosas que creo que es importante y que realmente me llegó y probablemente también le llegue al juez es el deseo de tener la oportunidad de pasar el final de su vida con ella, dándoles la posibilidad de reconciliar su relación fuera de que él esté encarcelado, además de permitir que la familia pueda reunirse y cumplir el deseo de esta madre de ver a su hijo reunido con sus hijos, sus nietos, para que puedan seguir adelante y pasar el resto de su vida o sus últimos años juntos. Y sabes, Janice estuvo presente todos los días en el juicio. No creo que haya faltado ni un solo día. Ella estuvo todos los días en la sala del tribunal apoyando a su hijo, sobre todo en los momentos más difíciles del juicio. Pero ¿cuál es tu reacción ante la defensa pidiendo 14 meses? Eso significaría básicamente que si el juez falla a favor de la defensa, ¿es posible que Didi pueda salir de ese tribunal la próxima semana? Absolutamente. Creo que ese es exactamente el caso. Y eso es básicamente lo que la defensa está buscando, esa sentencia de 14 meses, aunque no estoy completamente segura del cálculo del tiempo que ha pasado encarcelado, pero buscan esencialmente que se le cuente el tiempo cumplido para que pueda regresar a casa con su familia. En el memorando de sentencia, el juez puede considerar factores para su decisión y hay un rango de directrices aplicable al señor Combs. Creo que la defensa ha argumentado o argumentará que 14 meses está dentro del rango de las directrices. Espero que la fiscalía vaya a argumentar que hay un rango de directrices más alto para él, que creo que puede ser de 51 meses o algo por el estilo. No estoy completamente segura. No lo tengo frente a mí. La jueza considerará la naturaleza del delito, la rehabilitación y posibles amenazas para la comunidad. Y él incluso puede tomar en consideración algunas de las cosas que ha escuchado durante el juicio para determinar cuál será la sentencia para el señor Combs.
Existe jurisprudencia que la defensa entregó al tribunal que señala que quienes han sido sentenciados por violar la ley Mann no han recibido penas mayores ni han estado bajo custodia tanto tiempo como enfrentaría el señor Combs. Y creo que también puede haber algunas mociones pendientes y no sé si ya las resolvieron en cuanto a solicitar un nuevo juicio y cosas por el estilo que creo que el juez va a abordar antes de dictar sentencia. Sí, y eso sucederá mañana, y definitivamente estaré ahí temprano como siempre. Estoy recordando la época durante el juicio cuando lo estaba cubriendo. Sobre el último punto que mencionabas, Safa, la defensa afirmó que la condena de Diddy por la ley Mann en los cargos 3 y 5 no se parece a los otros casos que citaron. No soy abogada, así que fue interesante leer todo. Pero en cuanto al argumento de la defensa, ¿crees que presentan un argumento sólido de que la condena de Diddy no fue una situación en la que él transportara menores de un estado a otro o personas en contra de su voluntad? El punto principal de la defensa, algo que han estado argumentando durante todo el juicio, era que estas eran personas adultas que consentían y que estaban haciendo cosas de adultos, que este era un estilo de vida swinger. Todo de nuevo estaba dentro de este círculo de consentimiento, pero también que estos artistas o estas acompañantes no eran pagadas por sexo, sino que se les pagaba por su tiempo. ¿Y tú qué opinas del argumento de la defensa? La defensa tiene un buen argumento y creo que lo que tenemos que recordar y lo que la defensa está tratando de mostrarle al juez es básicamente que él ha sido declarado no culpable de los cargos más atroces, especialmente los delitos de RICO. La base fáctica de los cargos de la ley Mann realmente tienen que ver con una relación íntima y personal que él tenía con algunas de sus novias que simplemente participaban en este tipo de estilo de vida swinger, que es algo común aquí en Estados Unidos. Y ya lo hemos escuchado antes. Se proporcionan acompañantes o pasan tiempo con personas o se les paga por su tiempo con parejas. Si deciden participar en actividades sexuales, siendo adultos y con consentimiento, están en su derecho. Así que creo que la defensa tiene un buen punto en ese sentido. Creo que lo que están tratando de hacer es básicamente no criminalizar la actividad sexual o tal vez algún tipo de estilo de vida sexual tabú aquí. Será interesante ver cómo la jueza considera eso al dictar sentencia o tras leer estos memorandos. Puedo esperar que la fiscalía diga, jueza, esto es más que eso. Esta es una persona que ha sido violenta con mujeres y otras personas a lo largo de su historia como productora ejecutiva o ejecutiva, y al tener estos roles de alto perfil en la sociedad y en la industria musical. Y esto va más allá de una relación sexual con sus exnovias o con estas acompañantes. Y con la jueza teniendo la decisión aquí en cuanto a la sentencia. ¿Crees que, ya sabes, dado que Sean Combs ha estado tras las rejas, aunque ha habido múltiples intentos de conseguirle libertad previa al juicio, libertad posterior al juicio, o algún tipo de libertad o libertad condicional, todo ese tipo de cosas? Pero ¿crees que el juez, cuando tome esto en consideración la próxima semana, crees que estará viendo todo el alcance de lo que aprendió durante el juicio? ¿O crees que realmente solo se reducirá a las condenas bajo la ley Mann, transportar lo que el gobierno dice, prostitutas a través de las fronteras estatales, a las víctimas a través de las fronteras estatales, todo ese tipo de cosas? ¿Pero crees que el juez tomará en consideración toda la magnitud del juicio o solo específicamente las condenas bajo la ley Mann? Creo que el juez va a tomar en consideración toda la magnitud del juicio junto con las condenas. Y lo que yo personalmente y profesionalmente creo que está pasando aquí es, y esto también es parte de por qué las solicitudes de fianza del señor Combs han sido denegadas. Y los jueces a veces hacen esto, ¿no? Si un juez sabe que va a darle a alguien el tiempo cumplido o lo va a liberar poco después de la sentencia, los jueces mantienen a los acusados bajo custodia porque su tiempo cuenta para la sentencia. Y entonces tengo la sensación de que el juez en este caso, él ha continuado, parece haber sido algo favorable hacia el señor Combs después de que fue absuelto de los cargos de crimen organizado. Creo que el juez le hizo un comentario al señor Combs preguntándole, ¿quieres salir? Y eso realmente se me quedó grabado porque me dice que el juez estaba considerando permitir que el señor Combs fuera liberado en ese momento y al final decidió no hacerlo. Eso pudo deberse a que estaba legalmente obligado a mantener al señor Combs bajo custodia. Sabiendo que puede liberarlo en la próxima audiencia o sentencia, eso causa menos repercusiones que liberarlo y luego traer de nuevo al señor Combs a la corte en ese periodo, señor.
Lo mantienes adentro. Ese tiempo cuenta, así que si te sentencian a tiempo cumplido o 14 meses, ya terminaste. Esto se acabó. Y ese es un punto muy interesante. Estoy ansiosa por ver qué decidirá el juez la próxima semana cuando se dicte la sentencia. Pero en general, viendo lo que siento que fue como un último intento desesperado de la defensa para realmente salvar la imagen pública de Sean Combs, porque para mí parecía que, ya sabes, a lo largo del documento, y eran casi 200 páginas, parecía que la defensa estaba haciendo algunos de los argumentos que ya habían hecho antes, ¿verdad? Pero también estábamos obteniendo como una mirada interna de cómo ha sido la vida de Didi tras las rejas, donde la defensa afirmaba que no ha tenido acceso a aire fresco, o ya sabes, opciones más saludables en cuanto a comida, que posiblemente ha estado expuesto a gusanos y que ha tenido que caminar con una cojera en la rodilla porque no ha podido operarse, todas esas cosas que uno esperaría en un sistema carcelario o en un entorno similar a una prisión. Según la defensa, su principal argumento era que él ya ha sufrido lo suficiente, que la condena y lo vivido en el Metropolitan Detention Center Brooklyn son suficientes, especialmente considerando los veredictos finales del jurado. Pero ¿cuáles son tus pensamientos sobre todo el documento en general? ¿Crees que eso fue como el último intento de la defensa para decir, miren, esto es todo lo que mi cliente está sufriendo ya que ha estado encarcelado por más de un año? Sí, lo que está haciendo la defensa es mostrarle al juez que el señor Combs ya ha sufrido lo suficiente, que ha aprendido la lección, que el estar bajo custodia básicamente ha cambiado su visión, ha cambiado su perspectiva y ha sido un castigo apropiado considerando los delitos por los que ha sido condenado. Una cosa que diré es que es muy inconveniente ser un acusado en este país, especialmente un acusado que está bajo custodia. El señor Combs, como muchos otros presos, enfrenta lo que muchos estadounidenses lamentablemente viven en este país, siendo un tema de derechos de los reclusos. Y mi esperanza es que, ya sabes, sí, y cuando él sea liberado, tal vez se convierta en un defensor de los derechos de los presos, considerando que él mismo ha tenido estas experiencias y que hay partes del sistema de justicia penal que sí necesitan cambiar con respecto al encarcelamiento. Pero estoy de acuerdo contigo en que este es un último intento para realmente mostrarle al juez que él ya ha sido castigado lo suficiente, ha tenido una caída significativa en desgracia. Y por eso, y porque su familia lo necesita de regreso y quiere que regrese, y él se está perdiendo de su hija, que es muy pequeña, y ha habido algunos cambios de comportamiento en ella. Mamá quizá no esté muchos años más y él debe atender a otros hijos. Y según algunas de las cartas, él ha tenido un impacto positivo en la comunidad. Todo esto, tomado en conjunto, es el último esfuerzo que la defensa está presentando ante el juez para obtener esa sentencia de 14 meses. Será interesante ver si realmente escuchamos de Sean Combs cuando sea sentenciado y ver si dará algún tipo de declaración antes de que el juez finalmente tome su decisión sobre cuál será esa sentencia. Sí, exacto. De mañana habrá algunas mociones posteriores al veredicto que se presentarán. En cuanto a la posibilidad de que el juez le conceda un nuevo juicio a Sean Combs, ¿qué tan probable crees que eso realmente suceda? No creo que eso pase. Podemos esperar que su sentencia continúe y creo que es el 4 de octubre. Algunas de estas mociones también pueden ser positivas y el juez deberá abordarlas. Pero a menos que haya un problema legal significativo que finalmente pueda revocar su condena en la apelación, espero que sigamos adelante con la sentencia la próxima semana. Sobre todo tras el envío de documentos por la defensa. Así que me interesa ver qué tiene que decir la fiscalía y sus documentos, cada vez que aparentemente refutan todo lo que ha dicho la defensa. Porque sé que lo más importante para ellos era que Sean Combs ha sido violento tan recientemente como en junio de 2024. Será interesante ver su último intento antes de que el juez dicte sentencia el día de Chicas Pesadas, el 3 de octubre. Así que, Safa Robinson Ferrer, muchas gracias por tu perspectiva sobre este caso. Realmente aprecio tu tiempo hoy. Gracias por invitarme, como siempre. Sean Combs comparecerá en la corte el jueves por mociones posteriores al juicio y el viernes recibirá su sentencia. Y por supuesto, Law and Crime estará presente en la Corte Federal, así que sintoniza para la cobertura en vivo el próximo viernes 3 de octubre. Muchas gracias por acompañarnos aquí en Law and Crime. Soy Elizabeth Milner.